de ese año muy especial y en el que el medio televisión, como nunca antes había ocurrido en España, ha sufrido muchos cambios y más que le quedan por hacer y en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto, aquí lo que intentaremos es explicar aquellos aspectos que condicionan el día a día de este medio, que sigue siendo el medio de referencia en cuanto a que no solamente se consume a través de lo que toda la vida se ha llamado la pasta tonta, sino que además se consume también por internet, como los datos que ayer presentaba la IA se puede comprobar. Para formar parte de la mesa redonda os presento con nosotros aquí, en primer lugar, y al lado mío, Iñaki Ruiz Casaus, de CM Vocento Net Televisión. A su lado, Alberto Ballesteros, director de marketing estratégico de Publiespaña Telecinco. Posteriormente está Jaime de Toro, de Unedisa Veo 7, y, aunque estén al final del todo, no en última posición, Javier Andrés, director de marketing de A3 Advertising en A3 Televisión. Hechas las presentaciones, comenzamos, si os parece, los temas. Yo lanzaré algunas de las preguntas que preocupa a este lado y luego, si os parece, pues vosotros podéis comenzar el rondo de preguntas por vuestra parte y estarán encantados en contestarlas. Una de las situaciones que produce el nuevo escenario de televisión en España es la capacidad de producir lo que nosotros denominamos RPs en este momento, y por lo tanto esa capacidad de producción condicionará su valor en el futuro. Para cualquiera de vosotros que quiera, Alberto, tú mismo. Hola, buenos días a todos. No sé si se escucha bien porque hay bastante ruido de fondo. Pero vamos, a la pregunta que... ¿Se oye así mejor? Sí, perdón. A la pregunta que comentaba Reinaldo, vamos a ver, lo que es el tema en relación con la capacidad de generación de GRPs, yo creo que el futuro de las televisiones es muy bueno. Y es muy bueno básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque sí es verdad que ahora mismo pues tenemos una televisión pública pues bastante fuerte, pero que creemos que poco a poco, digamos, irá perdiendo fuelle lo que es en la audiencia, y eso lógicamente lo que hará es que habrá un trasvase de audiencia de la televisión pública a las televisiones privadas, lo que permitirá lógicamente una mayor capacidad en el lanzamiento de los GRPs. En segundo lugar, tenemos la nueva ley. Con la nueva ley, en donde ahora mismo, bueno, para aquellos que no lo sepáis, ahora mismo la actual ley nos restringe o es muy limitada a la hora de poder programar bloques publicitarios cuando queremos. Con la nueva ley tenemos una libertad mucho mayor, lo que va a suponer la fuga publicitaria, o dicho de otra forma, lo que es la eficacia publicitaria, por ser positivo, de las televisiones va a aumentar. ¿Esto qué supone? Que en un bloque de publicidad donde actualmente la fuga suponga un 20 o un 30%, esa fuga se va a reducir a un 10-15%, lo que lógicamente, vuelvo a insistir, vuelve a suponer, digamos, una mayor posibilidad de lanzamiento de GRPs. Y por último, con el tema de las TAT, o bueno, yo ya los llamo temáticos en abierto, que hasta ahora las televisiones no teníamos esa posibilidad, sino que lógicamente estábamos dirigidos a un público, digamos, muy amplio, pues con nuestras TAT vamos a poder lanzar GRPs, pero GRPs más cualitativos. Con lo cual, desde un punto de vista cuantitativo, debido al efecto televisión española y al efecto de la nueva ley, vamos a ser capaces de lanzar más. Y con las TETs vamos a ser capaces de llegar a un público mucho más targetizado del que podíamos llegar hasta ahora. Alberto, has expuesto bastante bien todos los puntos. Lo que sí creo que tenemos que ser conscientes, por lo menos este primer año, él hablaba de una pérdida de audiencia en la televisión pública, en la televisión generalista. Es que eso se tiene que producir, ¿no? Nosotros nos hemos llevado un pequeño susto en enero al ver cómo la televisión pública sin publicidad aumentaba su audiencia, y es de esperar que esto se corrija por la propia pérdida de Navidad, tanto como esperemos por una programación más de servicio público. Vale,
Bueno, efectivamente, en los distintos escenarios que planteabais, pues se tienen que dar, que efectivamente en la televisión ocurra que ese trasvase de audiencia, vamos, trasvase no, es decir, que seguramente nos veremos abocados a que el resto de las televisiones, si siguen en esos ratos de la audiencia, presionen para que simplemente lo que tú llamabas finamente una televisión de servicio público, es decir, que una televisión pública lo suficientemente aburrida como para que podamos ver que se produce ese trasvase, ¿no? Porque efectivamente se han colocado los índices de audiencia importantes. Y lo segundo, lo de poder, digamos, cualitativamente vender mejor ese GRP, pues también es un arma de doble filo. Es decir, puede ser que las televisiones seamos capaces de hacer eso, pero realmente en todo esto, bueno, yo creo que por eso estamos aquí hoy en el OME, y todo eso tiene mucho que ver también la audiencia que le puedan robar, tanto la audiencia como la inversión, que le puedan robar otros medios que cada vez son más audiovisuales, como puede ser el caso de Internet, y el consumo que se hace a través de Internet de un producto, bueno, pues, que puede ser en las propias teles o no, pero un producto audiovisual y que es un competidor bueno, pues rápido y directo, ¿no? Bueno, lo habéis dicho prácticamente todo. Yo creo que al final que haya más o menos GRPs va a depender de la audiencia que tengan las cadenas. Si las cadenas siguen teniendo el mismo consumo de televisión, se generarán los mismos GRPs. Pero yo creo que aquí la clave no es en cuanto al número de GRPs, sino qué tipo de GRPs. ¿Por qué? Porque lo que está produciendo la fragmentación de audiencias es que ya no existan pases, no existan spots con datos de 10 GRPs o 12 GRPs como existían anteriormente. Ahora lo que sucede es que los GRPs son los mismos, pero nunca se llega a spots de un gran volumen. Por lo tanto, lo que se están perdiendo son las coberturas. El modelo cambia. Lo que está sucediendo en la actualidad y lo que va a suceder más ahora con el apagón que se va a producir en abril es que entramos en un nuevo modelo. Es decir, todo lo que era el modelo anterior de las grandes cifras desaparece, se viene abajo, cambia. Y es lo que el mercado, sobre todo, tanto de los anunciantes como de las agencias de publicidad, tienen que saber reconocer esa situación y adaptarse al nuevo modelo. ¿Cuál sería, en el concepto de la fragmentación de las audiencias, cuáles serían aquellos targets que se están derivando a otros soportes o a otros niveles de consumo los que más estarían afectados dentro de la televisión? Hombre, yo creo que al final la fragmentación de audiencias afecta a todos los targets. No a todos de igual manera. Hay perfiles de públicos que son especialmente más consumidores del medio televisión. Seguramente, si intuitivamente pensamos que el ama de casa va a seguir siendo alta consumidora del medio de televisión, aunque incluso también en estos targets están derivando por lo menos ratos de consumo hacia otros medios, fundamentalmente Internet, ¿no? Posiblemente el target joven sea el que más difícil resulte encontrar ahora en televisión. Ya lo era anteriormente el target joven el más difícil de localizar en televisión, porque el target joven se ha caracterizado siempre por su infidelidad a programas o su baja fidelidad a programas y a cadenas. Y bueno, al final esto a lo que nos lleva es que en las estrategias de comunicación se tendrá que tener mucho más en cuenta la organización de estrategias multimedia. Es decir, habrá que pensar mucho más en cómo complementar esa pérdida que se está produciendo fundamentalmente de coberturas o que se va a producir en televisión con la complementariedad de otros medios y otros soportes. Sí, yo quería hacer una puntualización, porque a lo mejor no es el foro este que es tan de Internet,
pero hay una cierta tendencia a pensar que Internet está robando minutos de consumo a la tele. Y es verdad que en algunos targets es así, pero nos encontramos con un enero, es verdad que ha hecho un frío de la leche y eso siempre favorece el consumo de tele, nos encontramos con un enero récord en consumo de tele. Nos encontramos con que el target que ve TDT consume más que el que ve tele analógica, porque tiene más oferta que encuentra atractiva en estos canales. O sea que yo sigo pensando que la tele, con unas ciertas amenazas o incertidumbres que tiene, sigue teniendo un gran tirón en la población española, y así lo demuestran los datos de consumo cada vez más y más altos, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que también, a pesar de este consumo menor en determinados targets, todos los anunciantes todas las marcas tienen que tener en cuenta que al final, si tú quieres llegar a una campaña al 90%, 95% de la población, para ese tipo de campañas, no para otro, pero para ese tipo de campañas, la tele yo sigo viendo imprescindible ahora y de aquí a 5 años. ¿Cuál es el punto de incertidumbre? Es toda esta gente que ve la tele en Internet, que ahora mismo no estamos midiendo cómo va a ser su consumo a futuro. Porque ahora hablamos mucho de que muchos jóvenes están en Internet, pero gran parte de ese tiempo que están en Internet están viendo la tele o cosas audiovisuales relacionadas directamente con la tele. Cada capítulo que colgamos en Internet del internado tiene alrededor de 1.500.000 descargas, ¿no? O sea que, ¿hasta qué punto es Internet y no es tele? Aquí lanzo ya un debate que seguro que saldría, que es el de la medición. O sea, todas las teles, yo creo, porque no nos queda otra realmente, estamos apostando por Internet, arriesgando y podríamos pensar que incluso pegándonos un tiro en el pie, porque así, dato grueso, Antena 3 factura 600 millones en la tele y 2 en Internet. Todo aquello que derivemos a Internet, mientras no esté medido correctamente, no nos viene demasiado bien, ¿vale? Aún así, como es un camino de dirección única en el que hay que estar o sí, estamos y abanderándolo con el posicionamiento 3.0 y colgando las webs, colgando los capítulos en las webs. Pero vamos, esas incertidumbres claramente existen. Yo creo que eso es la clave de lo que está pasando, ¿no? Es decir, exactamente igual en mi grupo editorial, ¿sabes? Son los editores de Marca, El Mundo, Expansión, es decir, aparte de tener luego BO7 y bueno, los 4 canales en TDT, pero pasa exactamente lo mismo, no solo en el mundo audiovisual, sino en el mundo papel, ¿no? Es decir, que donde verdaderamente se logra el 80% de los ingresos es a través de la venta y la publicidad de los periódicos, y bueno, pues el ratio es distinto, es decir, nosotros en el caso del grupo ya no es una diferencia como lo que pueda facturar Antena 3 por Internet versus la televisión, lo que ya Internet es el segundo medio que el grupo tiene, y cada vez con unas cifras menores que el papel, pero bueno, ya comparables, pero realmente eso es lo que se está jugando, ¿no? Es decir, que yo creo que al usuario, el otro día hicimos un encuentro también sobre televisión digital dentro del festival que se hace de publicidad digital en la IAB, asociación. Soy presidente, aprovecho ahí para meter la cuña, pero empezaron todo el mundo a intentar explicar la diferencia entre la televisión digital terrestre, la analógica, la digital, la televisión por IP, que realmente eso es algo que yo creo que es lo que menos le utiliza al usuario, ¿no? Es decir, el usuario de momento tiene una pantalla por la que le mandan una serie de contenidos, cada vez tiene más oferta para elegir, pero es simple el que eso se invierta, ¿no? Es decir, simplemente por invertir 3 euros en comprar un cable que vaya de tu PC a la pantalla de tu ordenador, ya el consumo de esos episodios, por ejemplo, del internado que tú decías, pasan de ser, bueno, pues un consumo pues más de nicho y de una persona, bueno, más concreta, a un consumo a la carta como el que está poniendo una película del videoclub, ¿no? Es decir, y realmente ese futuro ya está entre nosotros, muy poca gente hace ese uso, pero ahí realmente el problema va a ser la medición, porque ¿qué estás viendo? No es solo si estás viendo la tele, estás viendo Internet por la tele por Internet, es decir, ya es una cuestión un poco casi filosófica, pero que justo al usuario le da igual. Lo único que cada vez va a tener más posibilidades de elegir lo que le echan y más posibilidades de
elegir él también lo que quiere ver y en el momento en el que lo quiere ver. Si eso se transmite vía IP, vía televisión, vía digital o vía... pues realmente yo creo que es lo que menos le importa, ¿no? Y sí que es verdad que la traslación de los ingresos de un sitio a otro, pues hombre, siempre es problemática. Si no se logra esa traslación, e Internet suele ser un medio suficientemente democrático y abierto como para que sea difícil trasladar el dinero de golpe, pues existe la resistencia desde todos los grandes grupos a mantener una posición que había antes, es decir, que la tele se siga viendo como hasta ahora, porque es por donde viene el dinero. Y yo creo que ese es un poco el punto de partida de qué es lo que va a pasar en los próximos años. Bueno, tampoco hay mucho más que decir. Sí, simplemente normalmente se tiende a, digamos, a enfrentar lo que es televisión con Internet. Por lo menos lo que es nosotros desde Telecinco siempre hemos pensado que es algo que es perfectamente complementario y que se puede retroalimentar. De hecho, pues comentaba Javier ahora mismo, bueno, en el fondo, pues ver, El Internado o Sálvame de Luz o cualquier serie de televisión por Internet es una forma diferente de consumir un contenido audiovisual, pero al fin y al cabo estamos viendo televisión, por lo cual, bueno, yo creo que poco a poco las televisiones vamos apostando por este canal y bueno, es simplemente un recorrido que tenemos que hacer y es cuestión de tiempo. En cuanto al aspecto del ajuste que se está produciendo entre oferta y demanda en las televisiones y que afecta a todos los medios, pero quizá el único que más crece, según datos que hoy mismo se estaban presentando por InfoAdex del año anterior, es el caso de Internet, aunque de crecimientos espectaculares está haciendo un crecimiento, pero crecimiento en cualquier caso, porque el resto de todos los medios han decrecido en inversiones. Se está produciendo una tensión entre el concepto de oferta y demanda y que la variable del precio frente al mercado va a ser compleja y una tensión clara en los próximos meses. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, las tensiones que se están produciendo entre la oferta y la demanda son lógicas, sucede en cualquier mercado y además eran previsibles el que se pudieran producir. La válvula de escape para la subida de precios o la válvula de escape en los casos en los que se produce un cambio importante en alguna de las curvas, en este caso en la curva de la oferta, donde se ha reducido de una manera drástica, en el entorno del 20 y tantos % de la oferta publicitaria, la válvula de escape no es otra más que el cambio en la combinación de selección de medios para los anunciantes, es decir, hasta qué punto la televisión es insustituible, hasta qué punto es rígida. Entonces, eso depende de la propia decisión de los anunciantes o de la capacidad de comunicar, de llegar con la comunicación a los consumidores finales a través de fórmulas alternativas. En cualquier caso, aunque sea posible hacerlo así, no es un cambio que se pueda realizar de una manera rápida, porque hay que cambiar muchos patrones que se llevan utilizando desde mucho tiempo. Es cierto que entramos en un nuevo modelo, pero los cambios revolucionarios en este sentido pues son poco probables, con lo cual seguramente mientras la demanda se siga manteniendo en los niveles en los que está, pues se seguirá produciendo esta tensión de precios al alza importante. De todas formas, yo quiero hacer una puntualización para quizá entender mejor esta tensión en el precio. Que tensión en el precio es siempre, lo que pasa es que este año es una tensión hacia arriba y el año pasado fue una clara tensión hacia abajo. Pero solo un dato que refleje bien el porqué de esta tensión es que un anunciante medio, como promedio, paga hoy por un GRP, por impactar al 1% del público objetivo, exactamente lo mismo que pagaba en el año 99 o 2000. Eso es lo que ha pagado en el año 2009, en el que es verdad que hubo un incremento de precios sucesivo, pero el año pasado la fuerza hacia abajo en el precio ha sido tal que hemos desandado lo andado y nos hemos colocado en niveles del año 99. Haced un repaso a productos que compráis y a ver qué productos están en precios del año 99.
por eso quizá tiene sentido. Bueno, por eso es porque al final, es lo que decía antes, si un anunciante quiere llegar al 90% de la población, pues sigue hoy en día necesitando la tele. ¿Que se pueda complementar con otros medios? Sin duda, pero al final para llegar al 90% es la tele o la tele. Yo quería comentar aquí un par de cosas. En primer lugar, hombre, necesario en esta vida no hay nada, pero vamos, sí podemos decir que la tele hoy por hoy, digamos que es un medio pues cuasi necesario. Una razón muy sencilla, que nos guste o no, es un hecho. Digamos, la televisión llega aproximadamente cerca del 90% de la población. Si no recuerdo mal, el segundo medio, lo que es la radio, lo consumen habitualmente lo que es el 50 o 50 y tantos % de la población. Dicho en otras palabras, si tú quieres llegar de forma masiva, digamos, a tus consumidores, luego, en segundo lugar, y un poco al hilo de lo que comentaba Javier, yo el otro día leía en el periódico que si el precio de los anunciantes había subido un 20%. Bueno, Javier os ha comentado, ahora mismo estamos a niveles de precio del año 2000 y es igual, es un hecho cierto que no es verdad, que puede haber algún anunciante en concreto que se le haya subido eso, sí, pero no debemos olvidar que hasta hace poco estaba Televisión Española, que Televisión Española era un actor en el mercado que tenía un precio que es un 20% inferior al resto de las televisiones y lógicamente pues aquellos anunciantes que están enfocados solo y exclusivamente en Televisión Española, pues sí, que puede haber supuesto eso, pero la realidad no es esa ni mucho menos. Vamos a ver, yo antes cuando he comentado que estaba hablando de la tensión de precios entre la oferta y la demanda, yo no me he referido, o no, a lo mejor se me ha interpretado mal el que los anunciantes puedan prescindir de la televisión. Indudablemente para conseguir coberturas no se puede prescindir de la televisión. Lo que sí hay que hacer es reorientar la estrategia de comunicación no fuera de televisión, quizá utilizando otras televisiones además de las grandes cadenas de televisión que son ahora más necesarias que nunca para conseguir cobertura, utilizando otras cadenas de televisión y sobre todo utilizando otra estrategia de comunicación que pasa por integrarse o por empezar a formar parte de los contenidos audiovisuales además. La tendencia en Estados Unidos ya sucede así y la tendencia de comunicación entra en pasar a formar parte de los contenidos porque el mensaje que los anunciantes trasladan a los consumidores en el spot convencional tiene un poder y en un contenido dentro de la programación, en un contenido que resulta interesante para los usuarios, le da mucho más valor y mucho más retorno a ese mensaje de los anunciantes. Entonces, esto es lo que significa que estamos entrando en un nuevo modelo. Indudablemente, durante los próximos años, televisión, y además televisión no solo no va a desaparecer, sino que va a seguir durante muchos años siendo el soporte que va a ser el principal emisor de contenidos audiovisuales, que es donde va a estar la clave de la comunicación en el futuro, pero no solo en televisión, sino que también en otros soportes, como es el caso de Internet, donde cada vez más, y bueno, lo hemos comentado ya anteriormente, cada vez más en Internet lo que se consume son contenidos audiovisuales. Entonces, esa información que los anunciantes quieran trasladar dentro de los contenidos tendrán que hacerla pensando en que esos contenidos se pueden consumir en la pantalla del televisor, en Internet, en la pantalla del ordenador o, por qué no, en la pantalla de un iPhone. Yo, en esto que decía Iñaki, creo que está el gran reto del mercado publicitario de todos y cada uno de los anunciantes. Porque cuando hablamos de integración de publicidad y contenidos y pensamos en una gran teletienda continua con inserciones publicitarias cada 2x3, yo creo que a todos nos disgusta un poco, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ser capaces, las televisiones, los anunciantes, las productoras, es de crear contenidos en los que la marca está integrada, pero que sean tremendamente atractivos para el espectador. Porque si no es que
te vas a negro y el anunciante va a estar cabreado porque ha pagado por un contenido que no lo ve nadie, el telespectador está cabreado porque le han puesto un rollazo en televisión que no le gusta, y nosotros estaremos cabreados porque no tenemos audiencia y no van a volver a repetir los ingresos, esos ingresos con nosotros, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que está el gran reto, cómo esa integración de la publicidad en los contenidos, hacerla tremendamente atractiva para el espectador, ¿no? Y no es fácil, aunque, no sé, yo consumiendo determinados cortos, yo qué sé, los Soprano, se dice que nació de la mano de Prozac, ¿no? Y fijaros qué serie tan brillante. Pues no sé, quizá ahí esté la clave para que la televisión siga manteniendo ese estatus y esa posición privilegiada que tiene ahora mismo. En las intervenciones que se están produciendo, estamos diciendo claramente por estos actores del mercado que son la televisión, y que yo diría que computando todos los ingresos entre todos ellos, tienen el mayor control que puede haber del mercado publicitario en España. La parte de Internet, o la parte en la que se podría hacer marketing digital, representa aproximadamente un 3% de sus ingresos. Muchas veces las expectativas de las posibilidades de un desarrollo de negocio se ven truncadas o frustradas porque no hay dinero detrás para apoyarlo. Y venimos en estos años empujando todos con el concepto de Internet, pero luego ni publicitariamente ni en ningún otro concepto llega dinero a Internet, porque los datos al final son crueles y dicen lo que dicen. Es decir, que nos llenamos la boca de todos estamos en Internet y todos apostamos por Internet, pero luego se pone escasas cantidades de dinero, que nos parecen tremendas con respecto a lo que se invertía en Internet hace 5 años, pero que sigue estando muy lejos de las cantidades de dinero que se invierten en soportes como la televisión. Y eso, hace dudar de algunas, afirmaciones en las cuales el futuro está en. Como se ha dicho también en esta mesa, el consumo de televisión se produce de muchas maneras, en muchos soportes, tanto sea en pantallas, como decía antes, cajas tontas, o cajas inteligentes, o semi-inteligentes, o con capacidad de interactividad. No deja de ser un producto audiovisual. Y ya por último, para terminar, yo sí quisiera lanzar a la mesa una pregunta, porque todo esto, sin medición de audiencia, y la medición de audiencia no condiciona la publicidad, condiciona también lo que los programas cobran y las productoras cobran por emitir. Cuando se dice la medición de audiencia mueve el mercado de la publicidad, no, y el de la producción también, condicionada a las audiencias, en este momento tiene un punto de inflexión. Entramos en una nueva etapa con canales que tendrán cobertura nacional, podrán verse las televisiones autonómicas en toda España, las de fuera de Madrid en Madrid y la de Madrid fuera de Madrid, y por lo tanto esto cambia el panorama. También se podrán ver aquellos canales como en el caso de BO7 o la plataforma de NET y los canales que tiene. Y esto, ¿cómo se enfrenta o cómo se lo plantea la parte de la industria, los medios, con respecto a la medición de audiencia? Bueno, yo creo que la medición de audiencias es uno de los grandes retos que debe afrontar la industria actualmente en España por el panorama nuevo en el que entramos, porque hay muchos aspectos que no se están cubriendo o que no se van a cubrir suficientemente con la entrada de la televisión digital. Un ejemplo es el caso en Vocento tenemos una serie de, pues igual que en España se concedieron una serie de licencias de televisión de televisión digital de ámbito nacional, cada una de las comunidades autónomas hicieron su concurso y se han entregado unas licencias para que existan también televisiones autonómicas privadas. Nosotros en Vocento tenemos una televisión autonómica en Andalucía, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Rioja, País Vasco, pero una de las circunstancias con las que nos encontramos es que Sofres no mide, por ejemplo en la Comunidad Valenciana no mide a la cadena de televisión nuestra
de igual manera, se nos mide el punto hora, entonces tenemos audiencias acumuladas, etcétera, pero no podemos tener esa cifra y ese dato que nos permita vender la televisión igual que se vende en el resto de televisiones. Al final es una cuestión de inversión, no tiene mayor dificultad que una cuestión de inversión, pero hay que pasar por ella para que se pueda contemplar toda la oferta de la televisión que va a existir, que ya de alguna manera existe, porque ya se está emitiendo digitalmente, aunque a partir de abril será cuando será de una forma plena y absoluta, porque es que la gente que no podrá ver la televisión nada más de otra manera que a través del sintonizador digital, pues para que se pueda medir todas las cadenas, se pueda medir toda la oferta en las mismas condiciones, y esa, por ejemplo, es una carencia. Habrá que avanzar en ello y seguramente todo el sector tendremos que trabajar en que así sea. Los retos de la medición están claros. Por un lado, lo que comenta Iñaki en cuanto a la buena representatividad de todas y cada una de las teles que estén. Yo añadiría dos más. Uno es la medición de los contenidos audiovisuales en Internet. Porque a mí me encantaría tener, aparte de la audiencia que tiene el internado en la tele, saber qué audiencia se le agrega por su consumo en Internet. Y luego, por último, está el tema del consumo diferido. O sea, yo digo gracias a Dios por lo que a mí me atañe como televisión generalista. Aquí el tema de los PVRs están poco instaurados, pero en Estados Unidos es fácil encontrarse un 25% de consumo diferido. Esto es un 25 menos de producto publicitario que es tremendo, ¿no? Entonces ahí es otra de los grandes retos en los que Sofres tiene que dar una respuesta, que por lo que se van avanzando en ello, y también es algo evolutivo, pero sí que tienen una patata caliente ahí que resolver bastante curiosa. Efectivamente, y eso enlaza un poco con la conclusión que hacía antes Reinaldo de por qué medios, como puede ser el caso de Internet, o como pueda ser el caso de la audiencia que tenga un grupo como por ejemplo de Antena 3, de X series dentro de X programación dentro de Internet, y la poca rentabilidad que se saca, ¿no? Porque ese es otro factor más, por ejemplo el de la medición, el miedo que da a cambiar el status quo que hay ahora mismo, siendo tan rentable como es, ¿no? Es decir, que son momentos sin duda de gran cambio, todo se está digitalizando, y es un escenario absolutamente nuevo, bueno, para todos nosotros, y por tanto, como no iba a ser igual, para los medidores de esos medios, y medios en los que algunas veces es muy difícil ver la frontera de dónde empieza uno y dónde acaba otro, ¿no? Realmente es muy difícil, ¿no? Parece que tienes un medio dentro de otro medio, y entonces al final la conclusión es cada vez más difícil y compleja, y realmente yo creo que solo estamos dando los primeros pasos, y que la lectura final de cómo se va a medir todo esto y hacia dónde vamos concretamente, pues hombre, si lo supiéramos nítidamente alguno de los de aquí, obviamente seríamos de los mejor pagados que hay ahora mismo en España, ¿no? Porque realmente es muy... El que tenga esa tecla, bueno, es el que tiene la tecla del futuro, ¿no? Está claro por dónde va la tecnología y lo que la gente demanda en cuanto al consumo de llamémoslo, contenidos o servicios, pero no va por el mismo sitio que va hasta ahora el dinero, y el dinero es muy reticente a cambiar. Entonces, bueno, pues quien haga esa transición de una manera más ajustada, bueno, pues será el que se lleve el gato al agua. Es decir que, bueno, a pesar de que tenemos, como comentaba Javier, grandes retos, ¿no?, desde el punto de vista de la medición, sí, a mí me gustaría lanzar una lanza con todas las áreas posibles, pero sí me gustaría romper una lanza por el tema de la medición, tanto en televisión como en Internet, pues porque creo que están años luz, te digo, con todas las críticas que podamos hacer, del resto de los medios. Si os puedo comentar que, por ejemplo, concretamente en televisión, pues Sofres o Cantar Media, como se denomina ahora, bueno, pues su intención es aumentar si no recuerdo mal ahora mismo, lo que es el parquímetro de aparatitos donde se mide la audiencia, pues cerca de un 20-25%. De hecho, hace años, pues recuerdo leer en el periódico
que en Estados Unidos tenían unos 10.000 aparatitos que medía la audiencia y son 200 y pico millones de personas. Aquí en España ya en aquella época teníamos 3.000 y pico y creo que no llegábamos a 40, con lo cual, digamos, si dentro de, entre comillas, por decirlo de alguna forma, lo malo, creo que estamos muy bien posicionados. E incluso, bueno, pues os puedo decir que en España tú al día siguiente tienes las audiencias en televisión listas para ver qué es lo que ha pasado. Eso, por supuesto, aquí en España no sucede en ningún medio, pero es que en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos al final lo que te dan es un librito a final de mes, bueno, un librito que es así de gordo, con todas las audiencias, con lo cual sí es verdad, es decir, debemos seguir mejorando. De hecho hay comisiones con gente muy experta que trabaja en el tema de televisión pues para mejorar lo que es todo el tema de audiometría, todo lo que comentaba Javier, pero bueno, yo creo que dentro de cómo están las cosas, si nos comparamos con otros medios, creo que estamos a años luz. Sí, damos paso ya al orden de preguntas, si queréis. Gracias. Soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com. Yo quería comentar, bueno, el tema de las horas que habéis dicho, Internet versus televisión. Esta semana, el lunes, la asociación que nos ha invitado a la prensa, la Asociación Europea de... ¿Se oye, no? La Asociación Europea de Medios, digo, de Internet, daba unos datos que hablaban de 13,6 horas para España en Internet, horas semanales, que el consumidor español está ya viendo, bueno, está ya no delante de la tele, sino delante de Internet, de las pantallas, y solo 13 horas para la televisión, con lo cual estamos viendo claramente que ahí ya está cambiando algo, ¿no? Estos son datos de la EIAA, lo han dado, está publicado, lo podéis ver, es decir, que ahí vemos ya clarísimamente un cambio. Y luego habéis comentado aquí el tema de los formatos especiales, ¿no? Javier, tú representas un poco en Antena 3, ¿me oyes, no? ¿Se oye bien o no? Los formatos especiales, el otro día el director comercial de la ZF, una de las mayores cadenas alemanas, nos decía en Frankfurt, a los que estuvimos en el Congreso de Medios, que no había nada peor para el spot y para la publicidad, para el consumidor, que los formatos especiales. Justo lo que aquí en España se está intentando ahora sacar adelante, porque dice que es una forma de atrapar con marketing de guerrilla al consumidor, que no puede escapar. Es verdad que si tú estás viendo un programa y de pronto te sale una cosa encima, tú no puedes escapar. El bloque publicitario al menos te puedes levantar, puedes irte un momento, pero él decía que no había nada peor y nada más, no sé cómo decirlo, feo, no sé qué palabra ahora utilizar, que los formatos especiales. Y esto lo dice la mayor cadena de las mayores en Europa en televisión. Es decir, que lo que yo veo cuando voy a congresos de fuera es que la preocupación es cómo podemos dejar un poquito más en paz al consumidor, y aquí el discurso vuestro es un poquito: la televisión va muy bien, sigamos igual, es un medio tal. Es decir, es totalmente opuesto a lo que la gente que viajamos por este mundo, por los congresos, estamos escuchando. Entonces eso sí me llama la atención y me parece un poco preocupante, ¿no? Vuestro discurso es muy opuesto a lo que estamos viendo por ahí fuera. Están muy preocupados con este formato televisivo agresivo y con los consumidores que de verdad que ya no aguantan más, es que ni uno. Eso es un poco lo que quería decir. De la parte del principio de Internet no te he oído muy bien, y además es la que menos domino, con lo cual te voy a contestar de la parte final. Respecto a la importancia y al rechazo que produce en el consumidor las acciones especiales, estoy de acuerdo contigo en que si está mal hecha producirá un gran rechazo, pero es que lo que no hablamos es de hacer malas acciones especiales, porque eso ningún anunciante lo quiere, ni ninguna cadena de televisión lo quiere, porque es que al final, primero, el anunciante pierde porque genera rechazo entre los consumidores, y la cadena pierde porque pierde audiencia. Es decir, lo que estamos hablando, cuando me refiero yo a acciones especiales, que seguramente todavía no hemos visto muchos casos de esos, hemos visto pocos, y además son difíciles de desarrollar, como hemos comentado también, pero si tú estás ofreciendo a unos consumidores una información, un contenido que es interesante y que es valioso para ellos, aunque me lo esté dando una marca comercial, a mí eso me interesa. Y si me está dando una cadena de televisión información los viernes por la noche de cuáles son los restaurantes a los que puedo ir en mi ciudad, y esa información me lo está dando una guía de cualquier marca comercial que pudiéramos pensar, que a lo mejor estamos pensando en alguna,
a mí eso me resulta, no solo no me genera rechazo, sino que me atrae. Y seguramente conseguiré atraer a todo ese tipo de gente que está buscando esa información de dónde salir un fin de semana. Pero en una película que estás viendo... La clave está en hacerlo bien, por supuesto. Por eso, en una película estás viendo que estaba tu mujer al lado a lo mejor llorando, que acaban de matar al protagonista, y de pronto sale esa publicidad que no puedes escapar, él se refiere a eso. El espectador está emocionalmente ahora mismo en una cosa y tú le vienes y le arrancas de eso. Él se refiere, este director comercial se refería a eso. Es decir, él decía que no había nada peor y eso está pasando ya, y aquí también está pasando en España. También lo estáis haciendo algunas televisiones. Hombre, si se hace mal, estoy de acuerdo contigo. Es eso que estás diciendo para meter es ilegal. O sea, tú no puedes meter nada en una película. En la película corta y entonces metes algo. Pero es que vayamos al principio del negocio. Es que esa película que se está emitiendo porque hay alguien que está pagando a la televisión para que emita sus contenidos. Y eso, que en cualquier sitio te costaría un dinero, en una televisión es gratis. Es el principio del negocio. Al final, en Estados Unidos una cosa que pasó es, le daban a elegir entre pagar 2 euros, $2 o $3 por una película o ver un bloque spot. Y la gente elegía el bloque spot. Que al final, si extrapolas, es de lo que va el negocio, ¿no? Te dan un contenido gratis que a la gente le debe gustar. Porque quiero decir, si alguien que ve 3 horas y media la tele al día, como promedio, joder, le tiene que gustar. Pues Televisión Española, yo espero que mi mujer no espere que yo le entretenga tanto. Las audiencias de Televisión Española ahora mismo en febrero también no muestran eso que estás diciendo. La gente en España se está yendo a Televisión Española y está encantada encima. Estamos perdiendo el público de las vuestras porque se van a ver las películas sin publicidad. Y dices tú que les gusta verlo por tal, pero no están parece que no les gusta tanto. Porque ahí nos estamos yendo ya al tercer modelo de negocio. Yo te estaba hablando de dos. Uno, pagas por contenidos. Otro es contenidos y publicidad, y otro es ni pagas ni contenidos. Coño, si es que sí, está claro. Bueno, no pagas directamente, pagas indirectamente. Sí, está claro, pero es que el resto de contenidos no podrían darse y esa gente podría molestarse ese corte de publicidad porque es que ni existiría la película. Que a mí me gustaría, en vez de cortar, meter una sobreimpresión. Sí, pero es que no me dejan. Es que la ley no me deja. A mí me gustaría porque tendría fuga cero. Pero no me dejan. O sea, nosotros tenemos que cumplir muchas cosas, para empezar la ley. Y la ley está hecha ahora mismo como para que se diferencie claramente. Joder, por otra parte lo miras y es un modelo tremendamente, ¿cómo decir? Claro, ¿no? Es, ojo, corto y ahora te voy a vender algo. Es más abierto no puede ser. Que a nosotros nos gustaría mezclarlo mucho más, sí, pero no nos dejan. Caso, me parece, curioso, porque normalmente en todos los estudios cualitativos que nosotros tenemos sobre consumidores, precisamente lo que más valoran y consideran como publicidad menos intrusiva son las iniciativas especiales. Siempre y cuando, yo estoy contigo, con lo que ha dicho aquí, estén bien hechas, pero yo creo que eso ya es independientemente del medio. Es decir, si tú ves publicidad cutre, hablando claramente, bien en televisión, o lo oyes en radio, o en internet, pues hombre, lógicamente que molesta. Pero si utilizas el humor, se lo sabes integrar bien, digamos, si lo pones en el momento justo, es al contrario. El espectador lo percibe muy, muy bien. Yo, no tenemos un estudio, tenemos varios con respecto a eso. Luego sí me gustaría comentar un tema que has dicho sobre Televisión Española. Televisión Española, curiosamente, sí es verdad que en enero tuvo un pico de audiencia, pero ya curiosamente en febrero empieza a volver a niveles de audiencia, ¿no?, que tenía el año pasado. Y en cualquier caso, yo creo que es cuestión de tiempo. Sí es verdad que Televisión Española a día de hoy tiene mucho producto, pues tiene la Champions, tiene series bastante buenas, pero oye, eso cuesta muchísimo dinero. Si yo en mi empresa, te lo digo claramente, no tengo problemas y me dicen, oye, puedes perder todo el dinero que quieras, también lo hacemos, ¿eh? El problema es justamente eso, ¿no? Tener la percepción de que la televisión, justo Televisión Española no cuesta, cuando es la que más nos cuesta a todos los que estamos aquí. Es decir, que en sí, si nos dieran 3 veces el presupuesto que una marca de coches para hacer coches y distribuirlos gratuitamente, pues seguramente venderíamos bastantes. Claro, el truco está ahí. Es decir, que dentro de lo que del escenario, lo que os decía al principio, no es que vayan a tener que ir a una programación así hablada con el eufemismo como de interés público, sino que
como sigan teniendo esos índices de audiencia, tendrán que hacer programas más ladrillo para que haya audiencia en otro lado, porque es que si no, es decir, no te puede robar la cuota a alguien que está jugando en una desigualdad absoluta, ¿no? Es decir, es un contrasentido, es muy complicado. Buenas tardes. Quería dirigiros una pregunta en general a todos. Bueno, ya la respondéis en queráis de vosotros. Estábamos hablando del fenómeno de la TDT como un fenómeno que permite el aumento de la oferta y, sin embargo, en paralelo, desde el pasado verano, existe la posibilidad de que cualquier operador emita en TDT de pago y, de hecho, bueno, pues Telecinco 4 más o menos se rumorea que un par de canales dedicarán al pago. Se habla de Antena 3 La Sexta casi como, en caso de que fructifique las negociaciones, incluso montar una plataforma con varios canales en cuanto se produzca el apagón. Entonces dices, bueno, por un lado has aumentado la oferta, se han fragmentado las audiencias y ahora, cuando tengamos la mayor oferta tecnológica en TDT, habrás constreñido otra vez la oferta dedicando canales al pago. Canales al pago que, en teoría, para ser viables tendrán que tener un modelo de negocio, tendrán que tener unos abonados y tendrán que tener una audiencia. Por lo tanto, ¿qué expectativa tenéis a ese respecto? Porque evidentemente el hecho de que a la vuelta de la esquina podamos tener 10 canales de TDT de pago, me imagino que tiene que afectar de algún modo. Muchas gracias. Por alusiones, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que ya has planteado varias preguntas, ¿no? Pero bueno, igual al final, si tu miedo es, oye, de pronto, de golpe y porrazo, pues no, digamos, vais a dedicar la gran mayoría de vuestros canales al pago. De momento, de todas formas, si no os importa, yo voy a hablar de momento como Telecinco. Lo digo simplemente pues porque, como decía, y perdonad, un amigo mío, solo creo en Dios y en los contratos firmados, ¿no? Esto es un proceso muy, bueno, que todo el mundo lo da por hecho, pero es un proceso muy sensible, que necesita una serie de pasos. Entonces, pues bueno, hasta que no esté hecho, pues prefiero no hablar de la posible fusión Telecinco 4. Vamos. Sí te puedo decir que lo que es a día de hoy, desde luego, solo hay una televisión que ha apostado claramente por lo que es la TDT de pago y que realmente, digamos, estuvo detrás de ello con el gobierno para poderlo sacar adelante, que es La Sexta, no nos engañemos. Telecinco, desde luego, siempre su vocación ha sido generalista y continúa siendo generalista. Entonces, de momento, bueno, pues no tenemos ninguna intención de dedicar ningún canal al pago. Al contrario, lo que queremos es dar un mayor servicio a nuestros anunciantes y, como comentaba antes, lo que nos ofrece precisamente la TDT es tener un canal pues más generalista y luego un canal pues más targetizado o más específico, orientado a targets que hasta ahora, bueno, pues debido a que solo teníamos un canal, pues no podíamos abrir abanico para dar digamos, para cubrir esa oferta dentro de nuestros anunciantes, lo que es dentro de los consumidores de televisión. También, de todas formas, dentro de lo que dices, o sea, cada canal tendrá, o sea, cada hogar tendrá un mínimo de 32 canales, más los autonómicos locales, o sea, nos ponemos en 40. O sea, yo creo que se expande la oferta, luego, como tú dices, luego se constriñe, pero se constriñe en mucha menor medida de lo que se ha expandido, con todas las incertidumbres que pueda haber en cuanto a la TDT de pago, que solo sabemos que ya lo han localizado, no sabemos nada más que esto, ni yo mismo. Solo por hacer un comentario al hilo de lo que dices, que efectivamente, o sea, la TDT de pago representará una parte de la oferta, pero es que hay que verlo a lo mejor en sentido más amplio. Cuando yo pago por ver televisión, mi prioridad de alguna manera es consumir lo que pago, en general. Y estamos hablando ya de satélite, cable, TDT, o sea, de muchos hogares en los que se consume televisión de pago. Y que aquí en España la penetración todavía, en cierto modo, es muy baja con relación a otros países. Pero si la tendencia va por donde va, que aunque ahora mismo es un mercado que está muy estancado, incluso perdiendo abonados, pero a la larga se recupera o encuentra una senda de crecimiento, en teoría las audiencias tendrán que sufrir, porque ya digo, o sea, la gente pagar por no ver, no creo que esté dispuesta a hacerlo. Me temo que ahí entramos en el terreno de los netos. ¿Sabes? ¿Cuánto pierdo por publicidad y cuánto gano por abonados? Y entiendo que la cadena que lo haga esperará eso.
yo creo que de todas formas el espectador en líneas generales tendrá una oferta suficientísima, sobre todo los que tenemos ya por encima de los 30 y tantos, que hemos estado conviviendo con muy pocos canales. O sea, a mí me sigue pareciendo alucinante tener 36 canales a mi disposición, ¿no? Y eso yo creo que es algo bueno que nos da la TDT, la posibilidad de no solo llegar al gran público generalista, sino a nichos sociodemográficos o a nichos de interés concreto. Un avance en todo caso. Claro, sí, comentarte que el pago, como tú dices, lleva bastante estancado en España ya durante muchos años. Yo, si no recuerdo mal, está en una penetración del 20 o del 21% y de ahí no se mueve. ¿Ha tocado techo? Mira, no lo sabemos. De momento, digamos, si estudiamos un poco la tendencia, parece que sí. Sí es verdad que eso, como tú comentabas, no sucede en otros países, pero bueno, aunque nos llamemos Europa, digamos, pero lo que sucede en Alemania o sucede en Italia o sucede en España o Francia, pues la verdad es que es totalmente diferente. Muy bien, pues para ser rigurosos en el cumplimiento del horario, que ya... Bueno, la última ya, por favor. Vale, gracias. Quería preguntar en relación a los contenidos. ¿Se plantean hacer contenidos específicos para cada medio con un presupuesto distinto, por ejemplo, o cuando hablan de nichos de mercado, se refieren, por ejemplo, a hacer producción para inmigrantes, para gays? ¿A qué se refieren exactamente con la segmentación y si habrá un nivel de producción, digamos, de clase A para Telecinco y de clase C en presupuesto, por ejemplo, para otro tipo de cadenas? ¿O va a seguir repitiendo los programas de Telecinco en otro horario, por ejemplo, en el TDT? Cuando comentas o cuando hablamos de segmentar un canal, por ejemplo, si nosotros decidimos, imagínate, pues un canal para hombres, lógicamente el contenido mayoritario de ese canal sería orientado lo que es a hombres. Ahora, ¿va a ser todo nuevo? Es decir, o va a ser todo nuevo, va a ser reposiciones. Al final eso tienes que encontrar, digamos, un punto de equilibrio, digamos, hablando claramente como en cualquier otra empresa, entre los ingresos y los gastos, porque no olvidemos que, digamos, la parrilla de programación es lo más caro de una televisión. Para que os hagáis una idea, la parrilla se puede llevar más o menos entre el 70 y el 80% de los costes de una tele. Entonces, bueno, tendremos que encontrar al final un punto de equilibrio. Pero sí es verdad, o sea, es lo que tú dices, si decidimos que un canal vaya a hombres o mixto, hombres y jóvenes, pues la idea es que la mayoría de los contenidos de ese canal vayan precisamente orientado a esos dos targets. Eso es lo que queremos decir. Luego también piensa al final lo que decía Alberto, es la relación entre los ingresos y los costes. Si un canal tiene una audiencia muy pequeñita, podrá gastarse muy poquito dinero en hacer un contenido para ese nicho, y entonces entraremos en el terreno de productoras low cost muy imaginativas, pero quizá la calidad de ese contenido no sea tanto como puedes esperar de una televisión generalista, ¿no? Pues, creo que cae por su propio peso. Y en cuanto a qué nichos, pues yo creo que todos aquellos que sean interesables y rentables para las televisiones y para las productoras de contenido. Sí, la última pregunta. Decía que la ley de comunicación audiovisual dice, o ha cambiado, el último borrador ha cambiado, como sabe mucha gente de aquí, de 29 a 19 minutos el máximo de publicidad que se puede emitir por hora. Sigue siendo una barbaridad de publicidad, y estoy seguro de que vosotros, incluso a la hora de vender, preferiríais tener los 12 minutos que piden los anunciantes a mejor precio. Seguramente lo vendierais, como en Estados Unidos se ha hecho, vender series más caras, con bloques más caros y con mucha menos publicidad. Aquí sería posible eso, por una parte. No es un disparate los 20, ya sé que vuestros jefes os van a matar si decís que sí, pero no es un disparate decir 19 minutos por hora cuando no sabemos, cuando no había esta saturación. El GRP tenía un índice del 1,6 aproximadamente, del 1,5 hace 6 años, y ahora ya prácticamente debe estar por el 0,9 o el 0,5 de personas delante del espectador, que si una audiencia puede ser de un 20%, puede caer al 0,5% en prime time. No es engañarse al consumidor, al anunciante, no es engañarse a la propia televisión, y por muchas medidas y parches que le pongamos, se trata de hacer efectivamente mejor publicidad, mejor medición y menos bloques publicitarios, aunque sean más caros, y no desde luego 19 por hora como pedís, como piden vuestras televisiones. Bueno, ahora es el momento de decir, y te contestaremos después de la publicidad.
Pero como no podemos esperar 19 minutos, alguien... Yo creo que cualquier cadena, si nos dieran a elegir entre el mismo dinero, la misma inversión publicitaria en 12 minutos o en 15, todos elegiríamos en 12. Lo que metemos que vemos que más posibilidades de incrementar el ingreso publicitario en 15, en 16 minutos que en 12. Y también entiendo que un anunciante, cuando hemos jugado, te lo digo por experiencias recientes, a ponernos muy duros en precio, al final el precio es algo que le interesa muchísimo al anunciante. El precio, cuando digo el precio, es el precio lo más bajo posible. O sea que quizá no sea un escenario tan fácil de plantear como tú lo planteas. Quizá si hubiera sido así ya hubiera pasado. Y luego hago otra pregunta también, ¿no? Yo cuando he trabajado en revistas, nadie se ha metido conmigo con cuánta publicidad hay en revistas, ¿no? O sea, la tele está marcadísima. ¿Por qué no dejarnos que nos autorregulemos incluso? Y jugar con la oferta real y la demanda real, ¿no? O sea, si yo me cojo cualquier revista de moda, en el mes de mayo me río del 20% de publicidad que podemos tener por hora en la televisión. Y ahí tampoco se incide. O cualquier periódico, el porcentaje de publicidad en el contenido es del 40%, ¿no? ¿Ahí qué pasa? Porque ahí no se regula, quizá es lo correcto y nosotros estamos sobremarcados. Espero que hayamos podido responder suficientemente a las preguntas. Estamos un poco pasados de tiempo y hay una ponencia detrás que tenemos que respetar. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y buenos días.